Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quienes les damos las gracias por su asistencia con nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar de la Casa de Cultura. Agradecemos también aquí, por tanto, a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestra actividad esta tarde. La conferencia de hoy es otra página de la historia de México a la que anteriormente habíamos dedicado un importante capítulo en relación a la figura española del general Prim. Hablaremos ahora de que en 1861 México decidió suspender el pago de la deuda externa, con lo que Inglaterra, Francia y España acordaron formar un ejército que obligaría a México a pagar su deuda. Lo que sucedió después, nadie mejor que nuestra conocida ponente, la doctora y catedrática mexicana doña María Teresa Granillo, nos lo cuente de primera mano esta tarde. Para ello y para hablarnos de este sorprendente periodo histórico, les haré ya entonces un breve resumen del currículum de nuestra ponente e invitada de hoy, que es el siguiente. Doña María Teresa Granillo Vázquez nace en México en 1949. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey. Trabajó en la iniciativa privada y también en la pública. Ha escrito en periódicos y revistas mexicanas y españolas. El año pasado recibió un premio por ser finalista del certamen literario del Muro con la novela La sombra del juramento, en su faceta de escritora, y que recomendamos a los asistentes y a nuestros lectores de historia. Ha colaborado en programas de televisión y en la radio difundiendo la cultura mexicana. Actualmente, además, colabora con la tertulia literaria de Valdemorillo La Fuente y con el Ateneo Escurialense, siendo esta otra de sus actividades muy interesantes y colaboraciones, como veremos. Así pues, solo me resta decirles que con ustedes tenemos ya a María Teresa Granillo Vázquez, con la que nos deleitará con el título de la conferencia de esta tarde, La ilusión imperialista de los Habsburgo en México, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, María Teresa. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Mercedes, y gracias también a vosotros, los que estáis aquí, y a los que nos siguen por Zoom desde España u otros países. Esta tarde oiremos cómo una nación americana, 50 años después de su independencia de España y ya convertida en república, llegó a transformarse en un imperio de los Habsburgo. Esta es la historia de una conspiración internacional de engaños y ambiciones que comenzó en un hermoso palacio europeo en Italia, lo que ahora es Italia, en la provincia de Lombardo-Véneto, a orillas del mar Adriático, que en aquella época pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Este es el mapa de la Nueva España. Aquí comenzó su independencia en 1810, aprovechando el vacío de poder que había justo aquí, en España. Francia ocupaba el trono y los habitantes del virreinato español decidieron que no había ninguna razón para ser leales a los franceses y menos para enviarles sus riquezas. Así es que decidieron independizarse. La lucha por la independencia fue muy cruenta hasta que en 1821 se consumó. Agustín de Iturbide fue presidente del primer gobierno provisional mexicano. El primer imperio mexicano duró menos de un año, del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo del 23. México sería una república. Se llamaba él Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu.
Agustín de Iturbide, un año después de haber sido presidente del primer gobierno, se le ocurrió regresar a México y naturalmente que lo apresaron inmediatamente y lo fusilaron. Entonces se acabó la primera, ¿verdad? Bueno, así llegamos con muchos cambios de poder, luchas cruentas, golpes de Estado y levantamiento hasta los años que nos interesa destacar. Aquellos en que los Habsburgos cruzaron el Atlántico, ilusionados con ser emperadores de México y después de ello de los demás países independizados de la Nueva España. México estaba en bancarrota y el presidente de la República, don Benito Juárez, declaró anulada la deuda externa en julio de 1861. Los países acreedores montaron en cólera y 3 decidieron unirse para ir a México con sus potentes navíos y armas a cobrar sus adeudos. Fueron Inglaterra, Francia y España y firmaron la Convención de Londres en octubre 31 de 1861 y se dirigieron hacia Veracruz e invadieron la República Mexicana en enero de 1862. Solo quiero destacar el compromiso de los 3 países en esa Convención de Londres para que tengáis en cuenta y veáis cómo Francia pues no hizo lo que tenía que hacer, rompió el acuerdo. El segundo artículo decía que las partes contratantes no iban a buscar para sí nada y ni iban a emplear las medidas coercitivas previstas por la presente convención, ninguna adquisición de territorio, eso habían dicho y lo firmaron, ni ventaja alguna particular, y a no ejercer en los asuntos interiores de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana de elegir y constituir libremente la forma de su gobierno. Eso fue lo que pactaron los 3 antes de salir. En este mapa podemos ver la trayectoria de los 3 países desde Veracruz y la cantidad de soldados que trajeron cada uno. Eso que está en tono rosa es lo que vendimos a los Estados Unidos a la fuerza, lo vendimos en 1848. O sea, más de la mitad del territorio español. Bueno, aquí están los nombres de los jefes de los ejércitos acreedores que amenazaron a México con sus navíos, armas y soldados anclados en Veracruz. Un mes después de haber llegado, el general Primi Prats llegó a un acuerdo con el gobierno de Benito Juárez para los pagos de la deuda de los 3 países. El tratado se firmó en una ciudad llamada La Soledad, de ahí viene el nombre. En la conferencia que di en diciembre del 2021, en este foro de historia ya hablé de la actitud conciliatoria del general Prim en este conflicto internacional. Francia e Inglaterra lo habían nombrado el jefe de la expedición tripartita porque supusieron que sabría negociar mejor que ellos, obviamente por el idioma, y además estaba casado con una mexicana. Entonces había sido gobernador también de Puerto Rico, el general Prim, conocía la zona y pues naturalmente que no se equivocaron, supo negociar muy bien, pero no contaba con la astucia de Francia y con la idea de ellos. La flota inglesa y la española se retiraron de las costas mexicanas cumpliendo con el Acuerdo de la Soledad. Las tropas españolas e inglesas solo estuvieron 4 meses en México y desde el primer día se hizo patente su diferencia de criterio con los franceses, se dieron cuenta inmediatamente y se retiraron sin haber disparado ni una sola arma, lo cual es pues una cosa muy positiva para México, claro. El contingente armado francés, sin embargo, no se retiró a pesar del acuerdo firmado porque tenía otras instrucciones muy precisas. Debían adueñarse del país por la fuerza, porque Napoleón III quería expandir su imperio allende el mar. Claro, la joya de la corona española, o sea, la Nueva España, solo se había independizado hacía 50 años y tenía muchísimos conflictos internos. El emperador francés le brillaron los ojos por la posibilidad de anexarse las excolonias españolas con toda la plata y el oro. Acordaos, por favor, que 1/3 de la plata de México era la que circulaba por todo el mundo, esa cantidad de plata daba. Y quería expandir su imperio hacia América. Su esposa de Napoleón III, la española Eugenia de Montijo, ya le había informado de todas las riquezas que había perdido España cuando la Nueva España se independizó.
Napoleón supuso que sería fácil contestar la expolonia. No contaba con el nacionalismo del pueblo mexicano, que es muy fuerte. Aquí vemos cómo el ejército francés traicionó la Convención y el Tratado de la Soledad, porque quería invadir el país. El presidente Benito Juárez, cuando supo que no se respetaban los acuerdos de la Soledad y que Francia hacía uso de las armas tomando las ciudades en su paso hacia la capital, cogió todo el archivo de la nación y con su gente se fue hacia los Estados Unidos. Él sabía que no tenía recursos para enfrentarse de ninguna manera a uno de los mejores ejércitos del mundo en aquellos años. Estamos hablando de 1862. Aquí tenemos un mapa de la República Mexicana con el itinerario del presidente, que salió con sus allegados y el archivo de la nación, que por cierto lo fue a esconder a la Cueva del Tabaco. Aquí hay gente de Torreón, Coahuila, allá en el norte, donde escondieron. Esto en la charla de después nos pueden ampliar las que son de allá. Fue a pedir ayuda a los Estados Unidos para combatir a los invasores de otro continente, acogiéndose a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una teoría de política exterior que desarrolló el presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1823. Y ahí se rechazaba toda intervención de Europa en los asuntos del continente americano. O sea, América para los americanos. Había costado mucho trabajo las independencias de cada uno de los países americanos para que otra vez llegaran otros europeos a tratar de adueñarse del territorio. Entonces, esa es la doctrina Monroe y Benito Juárez fue a recordárselos aquello para echar a los franceses. Y así empieza la historia de una conspiración internacional de engaños y ambiciones que comenzó en un hermoso castillo europeo en la provincia de Lombardo-Véneto, a orillas del mar Adriático, y terminó para su dueño en el patíbulo, en el continente americano, y para la dueña en locura en Europa, pero ahora voy a contar precisamente por qué. Bueno, había un tranquilo matrimonio de nobles, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Saxe-Coburgo-Gotha, princesa de Bélgica. Ellos vivían apaciblemente en el castillo de Miramar, en Trieste, el que aquí vemos. En aquellos años no era parte de Italia, sino era parte del imperio de los Habsburgo, el austrohúngaro, a orillas del mar Adriático. Lejos de Trieste, en París, se estaba fraguando una conspiración entre Napoleón III y miembros del Partido Conservador Mexicano. Muy pocos periodos de paz había tenido México después de su independencia. Algunos mexicanos conservadores decidieron que se necesitaba una monarquía europea para imponer orden. Se apoyaron en la emperatriz Eugenia de Montijo para entrevistarse con el emperador de Francia, con Napoleón III. Y él se quedó pensando en esa posibilidad, que no se lo esperaba. Días después, el monarca francés recomendó a un príncipe Habsburgo y a su esposa. Napoleón III había encontrado una monarquía títere para adueñarse del país. En su palacio de Miramar, el archiduque Maximiliano de Habsburgo recibió una comisión muy curiosa. Eran mexicanos que le ofrecieron el trono de un país absolutamente desconocido y muy lejano en el nuevo continente. Aquí tenemos la foto de los conspiradores que incluían al clero. A ver, la iglesia estaba en contra del presidente Benito Juárez porque les había nacionalizado sus bienes y retirado todos sus privilegios con unas leyes que se llaman las leyes de reforma que había él promulgado cuando fue presidente. Maximiliano se quedó asombrado y se quedó pensando y dijo, bueno, voy a decir que sí y accedo si me demostráis con firmas que los mexicanos me desean como monarca. Pues regresaron los conspiradores meses después con miles de firmas y el ingenuo de Maximiliano supuso que eran muchas, porque efectivamente eran muchas, pero es que ignoraba por completo el tamaño de México. Vamos, para que os deis cuenta, os comento. La superficie de España es de 505.935 kilómetros cuadrados. Y la de México tiene una superficie de 1.964.375. O sea que 4 veces cabe España en México. Imaginaos el tamaño. Maximiliano no tenía la menor idea. Pero es evidente que a él y a su esposa Carlota de Bélgica, pues le sedujo la idea de un trono. No importaba dónde.
En sus memorias, Carlota, la emperatriz, escribió: y yo lo convencí de aceptar ser Alteza Imperial de la antigua Nueva España. La ambición de la pareja de poseer una corona en cualquier parte del mundo fue decisiva para aceptar el trono. Ambos sabían que era muy remota la posibilidad de reinar en Europa. Los dos menospreciaron al presidente de la lejana República Americana, Benito Juárez. Ignoraban que, perteneciendo a uno de los pueblos originarios de México, él era de Oaxaca, gozaba del beneplácito y del amor pues, de la mayoría de los mexicanos, porque era la primera vez que íbamos a tener un presidente realmente de los pueblos originarios. Vamos a ver quién era ese Habsburgo que Napoleón III escogió. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació en Viena en 1832. Era el segundo hijo de Francisco Carlos y de Sofía, reyes de Hungría y Bohemia. Era hermano de Francisco I, emperador de Austria y rey de Hungría, el de Sisi. Cursó la carrera de marino y su educación fue la de un príncipe. Viajó mucho por toda Europa y por países como Brasil, Palestina y el norte de África. En 1856 también fue embajador de Francia. Entre sus virtudes estaba de ser un hombre tranquilo, de ideas liberales y muy interesado por las artes y las letras. Hablaba 6 idiomas. Maximiliano sabía que siempre ocuparía el segundo lugar en la sucesión del trono en su tierra. Solo podría sentarse en el trono si moría su hermano Francisco José o sus descendientes varones, lo cual era pues, una posibilidad muy remota. Vamos a ver ahora el linaje de su esposa, María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina. Ella nació en Bruselas en 1840. Cuando nació se llamaba Charlotte, estaba en Bélgica, hablaba francés, pero tomó el nombre de Carlota cuando se convirtió en la emperatriz de México. Era prima de la reina Victoria de Inglaterra, ni más ni menos. Era virreina de las provincias de Lombardo-Véneto, de la casa de Habsburgo. Era hija del rey de Bélgica, de Leopoldo I, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica. Era hija de Luisa María de Orleans y nieta de Luis Felipe, del rey de Francia. Era sobrina del príncipe Joinville, prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, Leopoldo II, que después fue también rey de Bélgica y fue también el conquistador del Congo. Bueno, me falta un pariente, y no creáis que no lo he puesto por falta de espacio, es que merece un trato especial. La abuela. ¿Por qué el trato especial? Pues porque profetizó el trágico final de la ilusión de los Habsburgo. Se llamaba Reina María Amalia de Francia y era la abuela de Carlota. En 1863 se enteró que Napoleón le ofrecía la corona de México y María Amalia, que ya está un poco ida, pues estaba muy mayor, profetizó a gritos: los van a matar, los van a matar. Efectivamente, bueno, eso fue lo que ella profetizó. Gran sorpresa se llevó Maximiliano al saberse postulado por Napoleón III para monarca de un país americano. En la aventura mexicana, el Vaticano les dijo que los apoyaría. El emperador francés les aseguró que el ejército que ya tenía en México, que había ido a lo de la deuda, respaldaría su reinado. Pobre ese iluso, y digo pobre porque su ingenuidad le costó la cabeza. Pero no quiero adelantarme. Carlota era una mujer inteligente y muy culta. Ella era una niña precoz, reflexiva. A los 13 años ya había leído a Plutarco, sabía griego, latín, francés, inglés, italiano y aprendió español así. Se había casado con Maximiliano a los 17 años. Por su linaje, estaba absolutamente preparada para ser reina. Así es que lo animó a aceptar. No se lo pensó. Le pareció muy natural portar una corona de reina, o mejor de emperatriz, fuera donde fuera. Su opinión fue decisiva para que Maximiliano aceptara el trono de México. En el Tratado de Miramar, firmado entre el archiduque y Napoleón antes de partir al continente americano, Maximiliano renunció a sus derechos sucesorios al trono austriaco, a cambio de convertirse en emperador de México. Francia se convertía en garante de la seguridad y mantenimiento de la monarquía.
Pondría a su disposición el ejército que ya está en México y agregaría para protección del nuevo imperio un ejército adicional de 25,000 hombres con todas sus armas. Por su parte, el archiduque Maximiliano prometía que México pagaría ante todo su deuda con Francia, más los gastos de la guerra. El 14 de abril de 1864, Carlota y Maximiliano zarparon de Miramar en la fragata austríaca Novara, que era una fragata que además ya le había dado la vuelta al mundo, así que era muy segura, y desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo del mismo año, o sea, mes y medio después. Dice una biógrafa de ellos, Sara Sefcovic, que en un libro que se llama La suerte de la consorte, que cuando llegaron a Veracruz sintieron el descontento de un pueblo que naturalmente veía en peligro su soberanía nacional, con lo que les había costado trabajo independizarse, y otra vez venían unos extraños a reinar. Y entonces, dice ella, es que nadie les dio la bienvenida, no había gente esperándolos, ni banderas, ni música, y lo que había era una epidemia de fiebre amarilla feroz. Entonces, cuando se enteraron, no se querían bajar de la fragata. Sintieron ese descontento y entonces pues, estaban muertos de susto, no querían bajarse. Había otro presagio espantoso que conmocionó a los soberanos, porque sobre el Novara, sobre la fragata, sobrevolaban un buen número de sopilotes. Los sopilotes son los buitres de México. Los buitres de aquí se llaman sopilotes allá. Y eso arrancó las lágrimas de la flamante emperatriz, que vio que era un pésimo augurio. La biógrafa cuenta que nadie los había alertado de que los anticuerpos europeos no estaban preparados para enfrentar la epidemia de peste amarilla que en esos momentos había en la costa de Veracruz. Mucho menos podían imaginarse que se enfrentarían a una abundancia de piojos y otros parásitos, pues en una nación diezmada por innumerables ataques de extranjeros y guerras internas, lógico. Pasaron mucho miedo de enfermar, no querían descender del Novara ni por nada. Cuando por fin bajaron a tierra firme, partieron de inmediato, porque además Carlota y sus damas traían crinolinas, cancanes, refajos, terciopelos, encajes, absolutamente inadecuado para el clima del trópico. No tenían la menor idea del clima de su nuevo destino. Y yo les aseguro que el mes de mayo en Veracruz es tremendamente agobiante y caluroso. A pesar de todo, los nuevos emperadores de México se dirigieron a la capital del país. Bueno, ya el frondoso paisaje, 400 y tantos kilómetros a la capital, y las calurosas acogidas, ahora sí en las pequeñas ciudades, aligeró un poco el largo camino hacia la Ciudad de México. Los conservadores adornaron sus casas con guirnaldas de flores y salieron a la calle para dar la bienvenida a la flamante joven y bella pareja. Repicaban las campanas en todas las iglesias. Los nuevos soberanos sonrientes sacaban las manos enguantadas, saludando y contemplando atónitos la realidad del país, la precariedad de su nuevo imperio. Vieron las carencias del pueblo mexicano y se prometieron remediarlo. Ese sería su cometido. A eso habían llegado. Y ese era su cometido y es lo que quisieron hacer. Cuando llegaron a casa del último virrey español, tuvieron que dormir sobre una mesa de billar, debido a que el palacio estaba infestado, estaba abandonado, primero desde 1821, cuando firmó el último virrey español, Juan de Onojú, la independencia de México. Y entonces nadie los había preparado para acoger a los nuevos gobernantes y estaba infestado de chinches, o sea que nadie los había preparado. Entonces les hablaron, dijeron que no podían vivir ahí, y les hablaron del castillo de Chapultepec. Lo visitaron y decidieron que allí iban a vivir. Había sido palacio de algunos tlatoanis, esos son los reyes mexicas. El último que vivió ahí fue Moctezuma. Durante la colonia española había sido reformado y convertido en fortaleza, y posteriormente fue un colegio militar. Su emplazamiento es ideal. Está construido sobre una colina y hay manantiales y un lago en su falda. Ellos lo remodelaron naturalmente, adecuaron el castillo de Chapultepec, lo pusieron lo más parecido a sus palacios europeos de donde provenían, y eso sí, los adornaron con sus pertenencias, con las cosas mexicanas que les encantaron y que vieron ahí.
También el Palacio Municipal, el que vimos cuando hablé de Diego Rivera, ese que sigue siendo la sede de gobierno, también ellos lo reformaron y lo embellecieron. Y sigue siendo la sede del gobierno. Una vez adecuado el castillo para los monarcas, se instalaron a vivir en él. Y Maximiliano decidió viajar por el interior del país, que se dio cuenta que era inmenso, para conocerlo mejor. Y dejó de regente a Carlota, a su esposa, convirtiéndose en la única mujer que ha gobernado en México y en el continente americano en el siglo XIX. Ha sido la única mujer también que ha gobernado México. Y además lo gobernó con sabiduría y con mucha energía. Lo primero que hizo como regente fue abolir los castigos corporales. Ya la esclavitud había terminado. En 1810, con la independencia de México, se decretó que ya no había esclavos. De hecho, de Estados Unidos, a pie, como podían, se iban todos los esclavos, se venían los negros para México, porque en tierra mexicana era absolutamente, al pisar, eran libres. Pero, pues seguían habiendo abusos de poder, entonces el látigo seguía tronándose por ahí. Y Carlota también limitó las horas de trabajo. Bueno, ella se dedicó a proyectar instituciones de beneficencia social y pública, y lo hizo lo mejor que pudo. En cuanto llegaron a la capital, fueron a presentar sus respetos a la Virgen de Guadalupe en su basílica, y fueron los primeros en utilizar en el Nuevo Mundo la fotografía como forma de publicidad, iniciando así un verdadero marketing político, con base en la imagen carismática de los dos monarcas, muy guapos. Aún antes de que llegaran a Veracruz, ya circulaban sus fotografías por todo México. La imagen se distribuía por todo el país, causando verdadera admiración por la ostentación de lujo y también por su belleza y elegancia, impresionando a un pueblo que aún conservaba los valores de belleza austeros impuestos por los colonizadores españoles. Aquí tenemos los retratos del segundo emperador de México y de la emperatriz. Albert Graffel pintó a Carlota en el Palacio de Chapultepec en 1865. Aquí les muestro una poesía que escribió José Zorrilla. ¿Quién sabe si la raza mexicana que a su segundo emperador espera, su segunda corona va mañana en la sangre a arrojar con la primera? Era un poeta español afincado en México. Cuando se refiere a quién sabe si su segunda corona va mañana en la sangre a arrojar con la primera, pues está aludiendo y está, con premonición, alude al primer emperador mexicano, al del que ya hablamos, Agustín de Iturbide, que duró menos de un año como emperador de México y fue fusilado en 1824. Entonces, bueno, no fueron malos administradores del país, para nada. Hicieron lo mejor que pudieron, tenemos que decirlo. Llegaron con la mejor de sus intenciones a gobernar México. Venían con los ojos llenos de los avances europeos de sanidad y de urbanismo. Horrorizados del estado de su imperio, decidieron trabajar arduamente en él. Y son muchas las aportaciones que implantaron en México, tratando de erradicar la pobreza y mejorar al país. Ellos elaboraron proyectos políticos, científicos y culturales para elevar el nivel de vida de su imperio. Crearon la Comisión Científica, Literaria y Artística de México en 1864. El mismo año que llegaron, crearon esas instituciones. El mariscal Desailly, jefe del ejército francés, aprobaba esos proyectos con entusiasmo y enviaba informes y reportes a los emperadores franceses para que vieran lo bien que estaba manejando, pues, con lo que podía el país. Y esto lo hizo en 1864, recién llegado fue que hizo estas comisiones. Una de las primeras acciones de la comisión fue reorganizar la Academia de San Carlos. Este hermoso edificio fue construido alrededor de 1800. Era una casa de campo del conde de Buenavista. Maximiliano decidió que ahí se guardarían las piezas arqueológicas que se habían preservado aún de la colonia prehispánica y también las de la colonia. Sería el destino de las nuevas obras arqueológicas que él se propuso hacer y todas las obras de arte que encontraran, y adecuó
el recinto para exponerlas. Obvio que no estaba abierto al público, eran parte de su colección privada de los monarcas, y solo sus nobles y quienes ellos escogían gozaban del privilegio de contemplar lo expuesto. Esto no es raro, ya sabemos que así fueron todos los museos al principio, o sea, no estaban abiertos al público. También puso las obras de arte que había traído de Europa, todas, y los objetos artísticos que le iban regalando. Fundó el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia al año siguiente, en la que fue durante la época colonial la antigua Casa Nacional de Moneda, hecha en la colonia española. Este edificio se construyó en 1570. En 1521 fue que Hernán Cortés tomó la Gran Tenochtitlán, así es que calculemos lo que se hizo a partir de ahí. Este fue en 1570, y se edificó sobre el palacio de Moctezuma Xocoyotzin, que reinó en el Anáhuac de 1466 a 1520. Luego ya en el 65, en 1965, 100 años después, pues se cerró el museo y sus colecciones fueron repartidas entre el Museo de Historia Natural de Chapultepec y el de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde todavía pueden contemplarse, pues si alguien va por ahí. Maximiliano mandó traer de Europa al muy afamado ingeniero M. Lyons. Lo contrató para construir una línea de ferrocarril desde la población de La Soledad, que está a mitad del camino entre Veracruz y la Ciudad de México. Lyons realizó un magnífico proyecto. La línea uniría a la población de La Soledad hasta la entrada de la Ciudad de México, por el norte, hasta llegar al Cerro del Chiquihuite. Y comenzaron las obras, pero no le dio tiempo a Maximiliano de verla concluida. El proyecto se paralizó y se guardó. Era un excelente proyecto. Pasados los años, se usó el proyecto de Lyons y se amplió la línea incluso hasta la costa de Veracruz, para unir Veracruz con la Ciudad de México. Decretaron ellos que la religión católica como la oficial del imperio, pero no la impuso. Mantuvo los principios de la reforma liberal de Benito Juárez. Alejó al clero del gobierno, lo separó. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Bueno, además, los servicios religiosos deberían ser gratuitos porque antes se cobraban. Y toda la correspondencia con el Vaticano debería pasar por la censura del gobierno antes de ser entregada. Pero si las moscas. Bueno, con mucha habilidad impidió Maximiliano que la iglesia se inmiscuyera en sus decisiones. Los emperadores impulsaron el nivel intelectual de los mexicanos. Ellos sabían que la clave del progreso es la educación. Un año después de haber llegado, formaron un círculo selecto de personas cultas, extranjeras y mexicanas, y les asignaron una casa gratuita en donde se estudiaría filosofía, matemáticas, historia y literatura. La llamaron la Academia Imperial de Ciencias y Artes. Fue de las primeras instituciones que honraron a los intelectuales mexicanos. Los monarcas se interesaron mucho por la herbolaria prehispánica, que es muy efectiva y muy amplia. Maximiliano le envió a Napoleón III un estudio sobre sus hallazgos nuevos y le pidió que los uniera a los libros del doctor Balmis, de quien ya hablamos, de Humboldt y Bonpland y de otros. Instituyeron también en 1865 una sociedad de medicina. Ahí concentraron todos los libros e instrumentos médicos que había en el imperio y también trajeron de Europa libros con los últimos avances médicos y el mejor instrumental disponible para las cirugías. Y todo lo donaron ellos a la Sociedad de Medicina, en bien del beneficio del pueblo, claro. Ya comenté que la nación estaba empobrecida después de una gran cantidad de gobiernos fallidos, golpes de Estado y guerras internas e invasiones extranjeras, pero sobre todo por el acaparamiento de unas cuantas familias que poseían la mayor parte de la tierra, las minas, los bancos, etc. También el clero concentraba una gran parte de la riqueza del país, desde la época de la colonia, que duró 300 años. El presidente Benito Juárez detuvo el expolio del clero con sus leyes de reforma, que incluían la nacionalización y venta de sus bienes. El caso es que Maximiliano y Carlota estudiaron la forma de paliar la pobreza
Y Carlota tuvo la feliz idea de contar con el dinero de los más ricos, organizando fiestas de beneficencia. Costaban los boletos de entrada. Había orquestas, lujo, etcétera, y comida. Y cuando los invitados estaban disfrutando de la fiesta, Carlota sacaba una bandejita y pedía donativos para favorecer a los desposeídos. Eran galas de recaudación para hospitales, orfanatos, residencias para ancianos, vialidades urbanas y rurales. Reformaron y ampliaron drenajes, dieron casas a los más desposeídos y ampliaron la red de telégrafos. La verdad es que el pueblo amaba a su bella y generosa emperatriz. La llamaban Mamá Carlota. Incluso le compusieron una canción que aún cantamos los mexicanos y que vamos a escuchar en breve. Maximiliano tenía su despacho en el centro de la ciudad, en el Palacio Nacional. Para ir desde su castillo de Chapultepec a Palacio, atravesaba un camino de tierra casi siempre enlodado. Y se percató de que con una sola calle recta podría llegar. Así es que decidió construir una avenida digna de la capital de su imperio. Para la construcción se trajo de Europa a un ingeniero austríaco de mucha fama. Algunos dicen que no era austríaco, sino francés, Louis Volant. Y comenzó la construcción el mismo año en que llegó. Sería una amplia avenida pavimentada, arbolada, inspirada en los Champs-Élysées de París. El proyecto incluía puentes, esculturas y amplias calzadas peatonales para pasear, como este que estamos viendo aquí. Lo llamaron el Paseo de la Emperatriz. Así se fue transformando con el paso del tiempo. Así estaba en 1870, luego en el año 2000. Y así está más o menos hoy en día, con algunos nuevos edificios inmensos. El nombre cambió. Se volvió el Paseo de la Reforma y sigue siendo una de las principales arterias de la ciudad y por supuesto que una de las más bonitas. Otra de las grandes preocupaciones de los emperadores eran los deficientes drenajes de la ciudad, que existían y funcionaban desde la época prehispánica. Cuando la ciudad de Tenochtitlán empezó a crecer, los mexicas buscaron alternativas para abastecer de agua a sus habitantes. Chimalpopoca, en 1381, solicitó a su abuelo Tezozomoc, que era Tlatoani, el rey de los mexicas, que le permitiera aprovechar las aguas de los manantiales de Chapultepec. Y él se los permitió. Y entonces comenzó la construcción del acueducto de Chapultepec. Casi 100 años después, Netzahualcóyotl, otro Tlatoani, reforzó ese acueducto y además construyó otro para traer agua desde un manantial de un cerro más alto de Chapultepec. Esto estamos hablando de alrededor de 1466. Todavía se pueden ver y fue antes de que Colón se topara con América. Siempre lo digo, nada que descubrió porque América estaba ahí. Se topó con un continente y además se confundió, creía que era las Indias, andaban buscando otra cosa y era un continente nuevo y se murió pensando que, pues eso, que había llegado a China. Cuando llegó a América. Maximiliano reformó el acueducto de Chapultepec con material más duradero y le agregó una fuente, esta que vemos aquí. Escogí esta, todavía existe la fuente del Salto del Agua, pero me gustó mucho esta fotografía antigua porque es más o menos de la época de él y aún puede verse en el centro de la Ciudad de México. Muestra los remates de la arquería del acueducto de Chapultepec y cómo salía el agua para que todo el mundo la tomara. Bueno, hasta aquí llego con los beneficios que legó a México el Segundo Imperio. No me da tiempo de decir más, pero hubo muchos más. Vamos a hablar un poco de la vida privada de los monarcas. Residían en Miramar los dos monarcas, Maximiliano y Carlota, y más o menos en 1859 se fue a Brasil Maximiliano, que contrae una enfermedad venérea y que contagia a la emperatriz, quien furiosa, pues jamás volvió a compartir la cama con él. Uno de los biógrafos de Carlota, el príncipe Miguel de Grecia, asegura que después de aquella enfermedad venérea, ella no volvió a tener relaciones sexuales con Maximiliano. Eso es lo que dice.
Otra de sus biógrafas, Sarah Seferic, dice, nunca más visitó a Carlota en sus habitaciones, sino que prefirió recrearse en otros brazos. Algunos dicen que los de su secretario particular, o sea, encima le dicen que homosexual, y otros que los de la esposa del jardinero principal de la residencia Borda en Cuernavaca, la dulcísima Conchita Sedano, con quien se dice que procreó un hijo, que luego sería coronel del ejército francés y lo fusilarían por espía. Bueno, Maximiliano se hizo un palacete con un jardín muy grande en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. Es un lugar con una vegetación exuberante y un microclima con temperaturas altas todo el año, con un promedio de 30 grados, y además está a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Ya he hablado de eso también. Los tlatoanis habían descubierto ese microclima tan peculiar y propicio, y se habían hecho muchos palacios y piscinas. Cuando llegó Hernán Cortés, se fascinó con el lugar, y claro que también se hizo un palacio hermosísimo ahí, y todavía existe. Y se enteró, pues nada tanto Maximiliano, también se hizo un palacio en Cuernavaca, con los jardines de la Borda, que todavía se pueden visitar. Era un hombre, Maximiliano, de buena voluntad y de ideas liberales. Él llegó a México engañado. Creía que todo el pueblo lo deseaba, realmente lo creyó. Era un hombre ilustrado y su gobierno se inclinaba cada vez más a las ideas del Partido Liberal. Pero fueron los conservadores los que lo habían llevado al trono. Los monarcas estaban más ocupados en las necesidades básicas del pueblo que en las demandas de las familias adineradas. No pudieron realizar su proyecto de gobierno porque el Tratado de Miramar les exigía primero cumplir con lo pactado con Napoleón III. Así es que en vez de invertir lo que se recaudaba en beneficio de México, pues tenían que enviarlo a Francia para pagar lo adeudado. Él realmente quería mejorar el país y derramar todos los recursos en sus súbditos. Se ocupó de los derechos de los indígenas, aquí lo vemos recibiendo a los indígenas, y apoyó a los más necesitados. Tal vez Maximiliano sí era lo que México necesitaba, porque no quería enriquecerse, no quería aprovecharse, sino que quería era mejorar el imperio. Le faltó tiempo, y de esto podemos hablar en el debate, porque mucha gente no está de acuerdo con esto. Pero bueno, el Segundo Imperio mantuvo algunos derechos que tenía la República, y también respetó algunos de los principios de las leyes de reforma, ya lo dije, las que había instituido el presidente Benito Juárez. Aquí voy a enumerar algunas de las que respetó, son muy importantes. La libertad de prensa, la separación de la Iglesia y del Estado, por supuesto, fin de la Inquisición, les decía mucho. Impulsó la educación según las ideas liberales. Cerró la Real y Pontificia Universidad de México porque inmiscuía a la religión católica en cualquier estudio. O sea, que si alguien quería ser ingeniero, también tenía que tener religión. Entonces, él lo abolió, Benito Juárez, y Maximiliano lo respetó. Además, otra cosa, hizo que los registros civiles dependieran del Estado y no de la Iglesia, que antes dependían de la Iglesia. Instituyó nuevas normas, como la del reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio. Los que no tenían la bendición de Dios no eran hijos. ¿Cómo? Había un reconocimiento entonces de los hijos fuera del matrimonio. Y luego estableció muchos derechos laborales también. Ya dijimos que Carlota prohibió los castigos corporales cuando fue regente. Como se negó a devolver a la Iglesia los bienes nacionalizados por Benito Juárez, utilizó el dinero de sus ventas, Maximiliano, en mejoras para el pueblo. Pero es evidente que esta medida mejoraron a la población y bastante, pero lo necesitaron con el clero y con los sectores más conservadores del país. A los 3 años de haber llegado, Carlota se dio cuenta de las dificultades que acarrearía el anuncio de la vigencia de las leyes de reforma. Así es que le escribió asustada a la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, implorando ayuda para su esposo. Van a ser revisadas las ventas de los bienes de clero ya hechas. Y esta va a ser la segunda manzana de la discordia, porque con el reconocimiento de las leyes de reforma nos hemos echado encima a los conservadores. Y hoy vamos a tener en contra también a los liberales y a los adjudicatarios de los bienes de la Iglesia. Pero como no puede haber más que un peso y una medida para todos,
Los que han hecho operaciones ilícitas van a tener que restituir lo que han ganado y temo que esta obra de justicia excite tantas pasiones como las de clero por la pérdida de sus bienes, y pues es normal. Eran los conservadores los que habían ido a buscarlo y resulta que no les dio lo que querían. Vamos a recordar que la iglesia también formaba parte del grupo que ofreció en el Palacio de Miramar en Trieste la corona a Maximiliano de Habsburgo. Era evidente y lógico, según esto, que Maximiliano no tenía la menor intención de devolverles nada, y esto pues, no les gustó ni a unos ni a otros. Muy pronto empezó a derrumbarse aquel imperio que estaba cimentado en las ambiciones de Napoleón III y en los intereses de algunos mexicanos acaudalados que veían cómo disminuían sus fortunas debido a la vigencia de las leyes de reforma. Y como diría el sabio caballero andante Don Quijote, Sancho, con la iglesia hemos topado. También la iglesia estaba furiosa y en su contra, y así predicaban. Y comprendieron que nadie recuperaría nada. La pareja imperial se dio cuenta de que la habían embaucado en una aventura que mal iba a terminar y que la ambición de verse con una corona los había cegado. Esto en sus memorias, Carlota lo dice. Max se dedicó con toda su voluntad a hacerse cargo de esa tierra que no lo quería. Sus disposiciones imperiales insultaban a los enemigos o desilusionaban a los seguidores. Ejercía su mando con un espíritu liberal, poco apreciado por unos y por otros. Vivíamos en un capelo de cristal formado de halagos y falsas alianzas, pensando que el esplendor de una corte era lo que necesitaban los mexicanos empobrecidos por tantos años de guerras internas y externas. Ella lo entendió perfectamente bien. No sé cómo se fue fraguando nuestro destino, dice Carlota, en un país lejanísimo, por gente de las que no podíamos ni pronunciar su nombre. Efectivamente, Moctezuma, Tlatoani y todo eso era imposible. Esto fue lo que describió a la emperatriz de Francia. Los emperadores seguían, no obstante, con sus rutinas. Bueno, no se dieron cuenta, o más bien no querían darse cuenta de los disgustos que día a día crecían entre sus súbditos. Tampoco hicieron caso de las amenazas de Benito Juárez. Se sentían respaldados por el muy bien armado ejército francés, sí, cómo no, pero surgieron problemas entre el comandante de las tropas francesas, Bessan, y el archiduque austriaco. El francés lo ocupaba de muy mala administración y el archiduque, a su vez, de no poder acabar con las rebeliones. Bueno, mientras tanto, los seguidores de Juárez llevaban lucha de guerrillas contra las tropas francesas. Juárez buscaba más adeptos para su gobierno liberal y llegó, claro, hasta los Estados Unidos. Y presionó a las autoridades estadounidenses con la doctrina Monroe, hasta que estos amenazaron a Luis Napoleón. Los estadounidenses enviaron un contingente para advertirle a Luis Napoleón que o se iba o les declaraba la guerra, y ya eran fuertes. Y entonces Luis Napoleón, quien decidió retirar sus tropas del territorio mexicano, porque además las necesitaba en Francia ante la inminente guerra contra Prusia. El 18 de diciembre de 1866, las tropas francesas empezaron a retirar. Así es que, pues estaban muertos del susto. Maximiliano quedó desprotegido totalmente y se dio cuenta de que el Tratado de Miramar ya no tenía vigencia. El que había firmado con Napoleón III ya no tenía vigencia. Benito Juárez y sus seguidores liberales se fortalecieron y Maximiliano poco pudo hacer. Había heredado un país inestable, continuaban los conflictos entre conservadores y liberales que habían provocado la guerra de reforma, y el emperador no pudo unir las dos facciones. Carlota estaba asustadísima por la retirada del ejército francés y entonces decidió pedir ayuda en Europa. Claro, sí, Napoleón escucharía sus demandas y si no, ahí estaba su hermano, el rey de Bélgica y el papa. Y se despidió de Maximiliano y se embarcó hacia Francia. Maximiliano se quedó sin la tropa francesa y sin Carlota, que optimista se fue a pedir apoyo a Europa.
Se quedó únicamente con un pequeño destacamento austriaco y belgas. Carlota tenía 26 años y Maximiliano 34, muy jóvenes. Los liberales tomaron la Ciudad de México a principios de 1867. Maximiliano y su pequeño séquito y ejército se refugiaron en Querétaro, a 255 kilómetros de la Ciudad de México. Él y sus hombres resistieron un asedio durante varias semanas antes de rendirse. El 15 de mayo de 1867 apresaron a Maximiliano. En este cuadro vemos el juicio a Maximiliano y a sus generales más allegados, Miramón y Mejía. Benito Juárez tenía fama de ser inconmovible ante los asuntos de la nación. Los 4 años en que había recorrido todo México y parte de los Estados Unidos habían endurecido aún más su carácter y denegó las múltiples peticiones de indulto para el archiduque Habsburgo y sus generales. Y cuenta la crónica que una princesa bellísima, Agnes Salm-Salm, se engalanó con su mejor vestido y toda enjollada se postró de rodillas ante él, aferrándose a sus piernas, en pleno juicio de Maximiliano. Dicen que llorando le imploró el indulto para el emperador derrocado. Cuentan que tan inesperado gesto lo conmovió profundamente y dudaba, pero uno de los miembros del gabinete presidencial le dijo una frase que ahora es célebre para todos los mexicanos y que le repetimos. Ahora o nunca, señor presidente. A lo que Benito Juárez respondió contundente a la princesa: me da pena, señora, verla arrodillada a mis pies, pero aunque todos los reyes y reinas de Europa estuviesen en su lugar, yo no podría perdonarle la vida. No soy yo el que se la quita, es mi pueblo, y es la ley. Y si yo no cumpliese su voluntad, el pueblo se la quitaría y además también me quitaría la mía. Con mucha dignidad, como corresponde a un Habsburgo, llegó el emperador depuesto con sus generales al patíbulo el 19 de junio de 1867. Se acercó a los soldados que iban a fusilarlos y les dijo: ustedes son soldados y deben obedecer. Y a cada uno le dio 1 onza de oro y les rogó que por favor apuntasen bien. Luego volvió a su lugar nuevamente y dirigiéndose a todos, dijo sus últimas palabras: perdono a todos, ruego que también me perdonen a mí y ojalá que mi sangre beneficie al país. ¡Viva México y viva la independencia! Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro a las 7 de la mañana del 19 de junio de 1867 y volvía a triunfar la República Liberal. Bueno, ¿y qué pasó con la emperatriz de México, con Carlota? Bueno, en París intentó entrevistarse con Napoleón, pero él estaba enfermo, entonces lo recibió Eugenio de Montijo y trató inútilmente de ayudarla. Le suplicó a su marido que la ayudara, pero Napoleón le negó la ayuda. Asombrada por la negativa, Carlota suplicó que permitiera que Maximiliano abdicara para que pudiera regresar a su castillo de Miramar para ser felices. Napoleón III se opuso a que abandonara México. Dijo que en esos 3 años ya debería de haber formado una buena corte y un buen ejército que defendieran su gobierno. El 21 de agosto de 1867, Napoleón III confirmó que no podía hacer nada por Maximiliano ni por México. Napoleón III le dijo a Carlota que necesitaba en Francia a todas sus tropas porque tendría guerra con Prusia, contra Prusia, y también le amenazó de las amenazas de la doctrina Monroe y de los estadounidenses, que también le decían que se iba o iba a haber las consecuencias. La pobre de Carlota no sabía que ya había sido fusilado su marido. Y entonces continuó buscando ayuda. Desesperada, la emperatriz envió cartas a su hermano Leopoldo II, el rey de Bélgica, el de Sisi, pero le respondió que no podría ayudarla, alegando que el imperio austrohúngaro tenía sus propios problemas, y sí que los tenía. Bueno, dicen las malas lenguas
que Carlota salió deprisa de México para ayudar a sostener el Segundo Imperio, pero también porque iba a tener un hijo de su amante, Karl van der Smissen, que era jefe del ejército belga en México. Dicen que nació el niño en Europa y que llegó a ser un general francés. Un cotilleo, pues, pero no se sabe exactamente porque nadie dice si es cierto o no. Esa es la realidad. Carlota no desistía, aunque iba perdiendo poco a poco la cabeza. Se fue al Vaticano, pero el Papa Pío XI le negó también su ayuda, porque Maximiliano había ratificado las leyes de reforma y había abandonado a su suerte a la Iglesia. Entonces, balbuceando, le pidió al Papa su protección, porque aseguraba que la querían envenenar y que mete 4 dedos en su boca y que vomita, según ella, el veneno. Entonces, pobre Papa, todo asombrado, yo también supongo que asqueado, llamó al séquito de la emperatriz. Ella lo detuvo en voz baja diciendo: son espías de Napoleón, solo quieren matarme, es lo que ella dijo. Entonces, de regreso a su hotel en Roma, se negó a comer ni a beber, asegurando que todo estaba envenenado. Y al día siguiente, muy temprano, regresó al Vaticano y exigió ver al Papa con gritos y golpes. No la dejaban pasar, claro, pero era tal el escándalo que armó que el Papa dijo: bueno, pues que pase. No deja de ser una emperatriz. Cuando por fin le permitieron entrar, el Papa estaba desayunando y ella se abalanzó sobre los restos de la comida devorándolos porque decía días que no comía. Pío XI, espantado y sintiendo lástima de una cabeza tan bella coronada, más bien sin corona, comprendió que se estaba volviendo loca y le permitió estar con él. Este cuadro es de cuando Carlota y Maximiliano fueron a pedir la bendición del Papa antes de partir para México. ¿Qué creen? Ella se negó a marcharse por la noche y dijo que de ahí nadie la sacaba. El Papa Pío XI pues fue compasivo y entonces ordenó que se pusiera una cama en su biblioteca privada para que durmiera cercana a él, porque además ella quería estar cerca del Papa, quería estar con él. Y pues Carlota es la única mujer que oficialmente ha pernoctado en la Santa Sede. ¿Cómo ven? La única. Bueno, es cierto, es la única que ha pernoctado ahí. Y no fue hasta enero de 1868 que la pobre de Carlota se enteró de que Maximiliano había sido fusilado el año anterior, en junio, lo cual agravó aún más los desórdenes mentales que acarreaba desde su llegada a Francia. Ay, en su hotel pidió que le llevaran pollos vivos para que su sirvienta cocinara delante de ella. Obviamente el hotel la echó, por muy emperatriz que fuera, y Carlota fue llevada a la fuerza entre insultos, aullidos y patadas a un convento romano. Su hermano, Leopoldo II, se asustó muchísimo cuando se lo contaron y la recogió. Y estuvo años dando tumbos en casa de diferentes familiares porque no podía estar sola, ya estaba mal. En los periódicos de México salió la noticia en primera página, usando todos los apelativos con la que se le conocían. La llamaban el cisne de Miramar, la soberana de la Náhuac, la reina del vasto occidente, mamá Carlota. La única emperatriz de México regresó a su castillo de Miramar totalmente aislada después de que un médico la declarara absolutamente demente. Y después fue trasladada al Château de Bouchotte, al castillo de Bouchotte en Bélgica. Allí murió de neumonía a los 86 años de edad. Ha sido la única emperatriz de México. Ya comenté que el pueblo mexicano quería a Carlota por todas las obras de beneficencia que había hecho en los 3 años en que fue emperatriz. De ella ha quedado en México su recuerdo en un corrido popular, llamado Adiós, Baba Carlota. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
en la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho hermosa canta con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Bueno, para terminar, os voy a presentar una poesía preciosa de un poeta mexicano, Juan de Dios Peza, que narra la historia de Maximiliano. Es muy larga, solo nos hará favor Marichu Cañete de leer un fragmento pequeño. Bueno, cuenta el poeta que Maximiliano, poco antes de que le ofrecieran el trono mexicano, paseaba en su jardín del Palacio de Miramar una tarde y se encontró al jardinero, quien le preguntó, con mucho respeto, señor, vuestra alteza viene muy triste, y Maximiliano le dijo que sí. Y le dice que es porque ve muchas M's a su alrededor, de mármol, de hierro, de alabastro, de granito. Y el jardinero se ríe y le dice, pero señor, es natural, es vuestra letra, de vuestro nombre y de vuestro castillo. Y Maximiliano triste contesta, esa M es mi sentencia. Las M's me aterrorizan, me causan miedo. Tengo el presentimiento de que moriré entre muchas M's. Y continúa Juan de Dios Peza en su poesía, diciendo que muchos años después, con el palacio ya vacío y abandonado, un viajero lo visitó un día y se encontró con el jardinero que ya estaba muy anciano y preguntó por los habitantes de ese palacio. Y el anciano, llorando, le cuenta al viajero lo que Maximiliano le dijo hacía ya muchos años. Marichu, por favor. No eran supersticiones. Lo que me dijo era cierto. Ha muerto entre muchas M's. Fue de Miramar a México, imperio de Moctezuma, que lo conquistó un guerrero a quien llamaron Malinche los indígenas del suelo. 2 mariscales de Francia le engañaron y vendieron. A Querétaro marchóse, reemplazándole en su pueblo Márquez, que según me dicen, le olvidó en el mayor riesgo. Jefe de los sitiadores era Mariano Escobedo, y cuando cayó la plaza, de Miguel López dijeron no sé qué cosas extrañas, que a darles fe no me atrevo. Cayó con sus generales en mayo y al poco tiempo le fusilaron a Méndez, que le tuvo tanto afecto. Llamóse Manuel Aspiroz, el fiscal de su consejo. Riva Palacio, Mariano, fue a la plaza a defenderlo, con Martínez de la Torre, abogados muy expertos, con Miramón y Mejía fue a morir mi noble dueño, Montemayor se llamaba, y bien su nombre recuerdo. El capitán que a su lado hizo la señal de fuego y era un Mejía, el ministro de Juárez, que en el gobierno firmó la fatal sentencia que me tiene en tanto duelo. Ha muerto el príncipe en martes. Ya veis, señor, si era cierto lo que me dijo muy triste allá en Lombardo Véneto. Ha muerto entre muchas M's. Muchas gracias, Marichu. Y llegamos al final de la triste y trágica historia de la ilusión imperialista de los Habsburgo en México, que solo duró 3 años y 2 meses. Esta es sin duda la historia de una conspiración internacional de engaños y ambiciones. Muchas gracias por su atención. Mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes.